¿Alguna vez te has preguntado si todas las historias de la Biblia realmente ocurrieron tal como están escritas? ¿Te has detenido a pensar si el relato del Arca de Noé y el gran diluvio universal es único, original, divino? O si quizás, como otros pasajes bíblicos, es una reelaboración de relatos más antiguos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre la forma en la que entiendes la religión, los mitos y la historia. Bienvenidos a este espacio donde confrontamos las ideas más arraigadas con la razón, la filosofía y la evidencia. Hoy vamos a hablar de Baruch Spinoza, uno de los filósofos más desafiantes y peligrosos de su tiempo, expulsado de su comunidad por atreverse a pensar por sí mismo y poner en duda los pilares de la religión revelada. Para Spinoza, Dios no era un señor sentado en un trono celestial juzgando a la humanidad, y la Biblia no era una escritura mágica dictada desde el cielo, sino un libro que debía analizarse como cualquier otro texto histórico. Y si uno se atreve a mirar la Biblia con los ojos de la razón, como hizo Spinoza, lo que encuentra es sorprendente. Por ejemplo, el relato de Noé y el diluvio tiene claros paralelismos con antiguos mitos babilónicos como el de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, o Ziusudra en textos sumerios aún más antiguos. En todos estos relatos, aparece una deidad molesta con la humanidad, una advertencia a un hombre justo, un arca, un diluvio, animales, una paloma y una salvación final. ¿Coincidencia? Spinoza no tenía acceso a toda esta arqueología moderna, pero su intuición fue correcta. Muchas de las supuestas revelaciones sagradas eran en realidad adaptaciones culturales. Para él, la Biblia debía estudiarse desde la crítica textual, desde el contexto histórico y, sobre todo, desde la razón. Así que escuchen con atención, porque lo que viene no es una blasfemia, sino un intento honesto de descubrir la verdad detrás del mito. Cuando Spinoza afirma que la Biblia debe leerse como cualquier otro texto histórico, no lo hace desde el desprecio, sino desde la lucidez. En su obra Tratado Teológico Político, explica que las escrituras fueron escritas por hombres, en momentos concretos de la historia, con intenciones políticas, sociales y religiosas. Y es precisamente esta visión la que le permite preguntarse, ¿de dónde provienen las historias que allí aparecen? El relato del diluvio no es una exclusividad judeocristiana. De hecho, es uno de los mitos más antiguos y difundidos del mundo antiguo. En la epopeya de Gilgamesh, un poema mesopotámico escrito al menos 1000 años antes de que se redactaran los textos bíblicos, encontramos la historia de Utnapishtim, un hombre al que los dioses advierten de un diluvio catastrófico. Se le ordena construir un gran barco, subir a su familia y a los animales, y sobrevivir a la inundación enviada para castigar a la humanidad. ¿Te suena familiar? La semejanza entre el mito babilónico y el relato de Noé es tan precisa que no deja espacio para el azar. En ambas historias hay una advertencia divina, una construcción, un diluvio global, una embarcación flotando entre las aguas, y finalmente, una paloma enviada para saber si las aguas han bajado. Incluso los detalles menores, como el uso de brea para sellar el barco o el número de días de lluvia, presentan similitudes sorprendentes. Entonces, ¿qué ocurrió? Muy probablemente, los antiguos hebreos, durante su exilio en Babilonia en el siglo VI a.C., entraron en contacto con esta mitología mesopotámica y la reinterpretaron desde su cosmovisión monoteísta. No fue plagio en el sentido moderno, sino un fenómeno cultural común. Apropiación de relatos para construir identidad. Pero Spinoza ya advertía que si leíamos la Biblia sin fanatismo, veríamos que sus autores estaban profundamente influenciados por los mitos y conocimientos de las civilizaciones que los rodeaban. Para Spinoza,
Lo importante no es si el diluvio ocurrió o no, sino que entendamos su función simbólica y su lugar dentro de la evolución de las ideas. La Biblia, decía, es una guía moral, pero no un manual científico o histórico. Y aquí está su genialidad. Spinoza defendía el valor espiritual de los textos religiosos, pero no creía que debieran imponerse como verdades absolutas. Él abrió la puerta a una lectura más madura, más libre. Gracias a su pensamiento, hoy podemos entender que la historia de Noé no se desmorona por haber sido influenciada por otros mitos. Más bien, se enriquece. Porque revela cómo las culturas se hablan entre sí a lo largo del tiempo, cómo las ideas se transforman, se adaptan y sobreviven. Conclusión final. Spinoza no fue un enemigo de la religión. Fue, más bien, un defensor de la razón dentro de la fe, y eso fue lo que lo volvió tan peligroso para los fanáticos de su época. Decir que el relato de Noé fue tomado de mitos babilónicos no era, para él, un ataque a Dios, sino un intento por devolverle a la religión su verdadero sentido, ser una guía ética y no una prisión dogmática. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viendo cómo el fanatismo intenta imponer verdades literales, pero como bien entendía Spinoza, la libertad de pensamiento no destruye la espiritualidad, sino que la purifica, porque solo una fe que acepta la duda y la razón puede sobrevivir al paso del tiempo. El mito de Noé, con su arca, su diluvio y su salvación, sigue teniendo un profundo valor simbólico. Representa el juicio, la destrucción y el renacimiento. Pero ese valor no está en su literalidad, sino en lo que nos enseña sobre la fragilidad humana y la posibilidad de redención. Spinoza nos invita a leerlo como un espejo de nuestra propia historia interior. ¿Cuántas veces hemos sido arrasados por un diluvio, emocional o existencial? ¿Y cuántas veces, como Noé, hemos tenido que reconstruir desde cero? La enseñanza de Spinoza es clara. La verdad no necesita ser protegida por la censura ni por la ignorancia. Puede sostenerse sola si tenemos el valor de buscarla con honestidad. Así como Noé navegó por aguas turbulentas, nosotros debemos aprender a navegar por las dudas, los mitos y las creencias heredadas, hasta encontrar nuestra propia tierra firme.